Estamos conversando con Wilmer y con Denis sobre el tema de la situación en general realmente de lo que está ocurriendo en los centros de rehabilitación, la situación que vive cada niño en Honduras. Siempre le he dicho y me voy a cansar, Honduras es el país donde es más difícil ser niño. Y mujer. Niño y niña, menor de edad podemos decir. Aquí usted no puede gritar porque molesta al vecino, no puede llorar porque molesta al vecino. Vive en una cárcel dentro de su casa porque no puede salir ni siquiera a divertirse al parque o visitar al vecino porque su padre o su madre está trabajando y no le permiten socializar. Encendemos la televisión, ni siquiera hay dibujos animados que le den la esperanza de que puede existir un superhéroe porque le pasan noticias de descuartizados, de cuestiones, de hechos violentos diariamente o de políticos. Ese es el tema. En la mañana que un niño está en la casa, esos son los temas. El niño no se le vende más que violencia dentro de su mente. Ahora bien, ¿debió o no militarizarse los centros de rehabilitación? ¿O qué se debió hacer? Particularmente y en efecto desde nuestro enfoque como organización de derechos humanos, lo que nosotros obviamente vamos a contestar a eso es, no se debió haber militarizado. ¿Qué se debió hacer? Se debió haber previsto, se debió haber construido, se debió haber dinamizado un proceso de pacificación por las condiciones pedagógicas y psicológicas sin el uso de la fuerza. Y alguien va a decir, este está loco, porque ¿cómo es posible si de allá lo que estaban tirando era otra cosa? ¿Cómo llegaron las armas allí? ¿Cómo es posible que fue porosa la situación? Hay momentos en los que se puede llegar, dialogar y conversar, y obviamente hay manera del uso de la fuerza proporcional. Para eso tenemos a la policía y tenemos a cuerpos especiales para hacer ese tipo de cosas. No es necesario la militarización de los centros y menos el tema de los centros de rehabilitación, porque lo que estamos dando la lectura es de que aquí estamos en un tema de guerra, ¿no? ¿Guerra con quién? O queremos darle miedo de que tenemos la verdad, o queremos justificar el por qué la policía militar debe tener rango constitucional. ¿Cuál es la perversidad del asunto? Nunca se debió haber usado la fuerza de los militares, porque tenemos obviamente expertos para poder hacer esto, capaz de poder irrumpir, llegar y poner el control. Claro que hay expertos en este país. ¿Se debe crear una policía especializada solo para menores o ya existe? Es que hay cuerpos especiales dentro del Estado. La policía tiene, por ejemplo, para el uso proporcional de la fuerza, capacidad de poder llegar y controlar sin el uso de las armas. Puede llegar, controlar, colocarse en posiciones, hay estrategias, hay metodología, no necesitan hacer la irrupción a través de las armas. Si hay un enfrentamiento armado, eso es distinto. Obviamente, va a ocupar que la policía haga uso del tema del enfrentamiento y no necesita tampoco el tema de armas. Existen otras cosas, lo que pasa es que tampoco lo quiero decir, porque no se trata de poner aquí en evidencia de que la policía puede poner un control sin necesidad de colocar un tan solo proyectil en el disparo, ¿no? Puede hacerlo, hay capacidad de poderlo dar. Sí. Algo importante, Emma, es que existe ya un código de la niñez y la adolescencia. Ajá. Y el código de la niñez y la adolescencia ya da parámetros de qué es lo que debe de hacerse en casos de esta naturaleza. Y para eso están las fiscalías de la niñez, quienes son las que se deben de apersonar a un centro de privación de libertad, hacerse llegar con una autoridad que tiene también la competencia, sin que tenga que ingresar a un centro, un militar, por ejemplo, o un policía armado. Y eso usted lo puede ver con cualquier persona que viene de cualquier instancia internacional al país. Ellos generalmente andan con guardia de seguridad y generalmente el gobierno lo que les asigna son cobras o son policías, pero jamás que le entran a un lugar donde hay presencia de personas menores de 18 años pueden ingresar algún miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado armado. Entonces aquí hay una responsabilidad que la debe de tener la Fiscalía de la Niñez, quien debió ser la primera que pueda ingresar a estos centros y quienes deben de tener el cuidado y cuál es la forma adecuada que se debe de utilizar para ingresar al mismo. Como muy bien dice Denis,
no necesariamente las estrategias uno las tiene que decir porque ya son propias, que tienen ellos sus propios mecanismos, pero sí saben hasta dónde tienen la competencia y hasta dónde pueden ingresar a un centro de esta naturaleza sin que eso tenga implicaciones de violaciones a los derechos de las personas. Sí, porque ahorita recordando, cuando han existido otros amotinamientos, hemos visto la presencia de las autoridades, incluso acompañamiento de organizaciones de derechos humanos. Así es. Cuando está el amotinamiento, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, al parecer, pues la gente de medicina forense, porque hubo tiroteo, tuvieron que salir, tuvieron que ser evacuados, que también es otra cuestión. Ahí hubiesen asegurado, los hubieran movilizado, no sé, hay técnicas, ¿verdad? Hay estrategias que ellos sabrán, pero sí me preocupa también el hecho de que el mismo desorden en que se encuentra el centro no permite clasificar o tipificar, por ejemplo, a los menores, porque aquí estamos... O los delitos. Los delitos, por delitos realmente, y por edades. Por infracción. Infracción y por edades. Porque, por ejemplo, un niño que está ahí por, ¿qué? Por un asalto de robo, que tiene 12 años, no es lo mismo que esté con uno de asesinato, porque son delitos completamente diferentes. Emma, es que la mayoría de los casos que están no han sido ni siquiera judicializados. No tienen todavía una sentencia. O sea, los casos están así. Por eso cuando se habla de reducir la edad de responsabilidad penal o edad punible más conocido, este es un ejemplo claro que no es la infancia, la adolescencia ni la juventud los responsables de la violencia y del crimen en el país. Porque cuando usted dice, pero ¿y por qué en 4 centros de privación de libertad hay menos de 400 personas que están ahora mismo privados de libertad? Y si ellos son los responsables de todo, ¿por qué solo hay 400? Por un lado. Por el otro lado, cuando usted va a los centros penitenciarios de adultos, ¿cuántos adultos hay ahora mismo privados de libertad a nivel nacional? Ahí haga la comparación usted. ¿Son los niños o son los adultos los responsables? Por eso es que existen tipificaciones tanto en el Código de la Niñez como también en la Convención de los Derechos del Niño. Y usted mencionó algo importante, ¿cómo logramos? Si vamos a sentenciar a los niños y a los adolescentes en estos centros, pues hay que hacerlo. Y dependiendo los casos debe de haber esa clasificación a lo interno de los centros. Pero igual, estos centros se podrían descongestionar si es que están congestionados, porque hay personas que han pertenecido a maras y pandillas. ¿Cómo hacerlo? La sentencia y estas personas quedan privados. Los que no se han sentenciado y que realmente no amerita que estén privados de libertad, deben de ser ya sacados del centro. La cosa es que ahí hay personas que sí han cometido, por ejemplo, un asesinato, pero hay otros que han sido catalogados por un juez que por vagancia, por mendicidad y por ser malcriados con sus padres, están privados de libertad porque inmediatamente un juez lo categorizó como una persona en riesgo social. Y ahí, ¿qué es lo que hace? Si usted lo va a mezclar con personas que sí han cometido un crimen, va a crear una escuela del crimen entonces organizado. Y muy bien decía Denis, bueno, los niños no entran solos, alguien los mandó, ok. Los niños entran sin ninguna arma, sin ningún celular, sin ningún tipo de droga, entran solos. ¿De dónde salen las armas? ¿De dónde salen los celulares? ¿De dónde sale la droga? ¿De dónde salen machetes, cuchillos, etcétera, etcétera? ¿De dónde, Emma? O sea, si los centros están en manos o están siendo administrados por adultos, por autoridades que tienen esa responsabilidad, ¿quién es el responsable? ¿Seguirá la sociedad castigando a estas personas o seguirá o deberá la sociedad de deducirle responsabilidad a los que administran estos centros? Porque no se mandan solos. Para ustedes sí es correcto que se le debe deducir responsabilidad a los administradores de los centros. Sí, claro. Claro, porque ese es otro problema acá. Van a demandar al Estado, porque lo que sucede es que aquí se demanda al Estado, pero no al funcionario que comete el hecho. Y eso pasa en la mayoría de las acciones, que obviamente nosotros satanizamos, condenamos, juzgamos y condenamos al Estado, pero también ese Estado tiene rostro. Y es muchas veces el titular y la persona que hace responsable del centro, del cuidado, de la protección. Yo quiero agregar también a estos otros elementos que también planteaba Wilmer. Es que el Estado, y aquí la institucionalidad es tan frágil y porosa, que obviamente la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué se quieren defender los niños adentro?
¿De qué se quieren defender? ¿De quiénes? ¿Por qué tienen armas? ¿Por qué tienen armas? Si eso pasa es porque obviamente detrás de eso seguramente hay un enorme conflicto de violencia interna. Claro. Y si eso es así, entonces también estamos haciendo mal nuestra tarea como Estado y como institución. Pero también hay que reflexionar sobre cómo la sociedad lo tolera, cómo la sociedad tolera que sus niños y sus niñas sean cada vez revictimizadas. Cuando el sistema de justicia no es capaz de poder brindar para lo cual fue creada, para la aspiración a la que es, lo que tenemos obviamente es un Estado que condena y que está obviamente violentando los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso de los niños y de las niñas, ¿no? Y fíjate que algo interesante también, desde que se dijo, desde ayer que trascendió de que se iban a deducir responsabilidades administrativas, ¿se acuerda que en la tarde y noche salió esta información? Hoy ya hubo amotinamientos para que no continuaran con las excavaciones. Sabemos que hay factores externos que están incidiendo, porque a saber qué más puede haber ahí. Se supone que son 8 los que se fugaron, pero no se sabe cuántos cadáveres más hay. El hecho de que se haya cortado la investigación, pues vamos a ver qué sucede. Pero lo importante, yo creo que lo primero que, a juicio de ustedes, ya casi estamos finalizando el programa, ¿qué es lo primero que debe hacer el Estado en estos momentos? Bueno, se debe de hacer una revisión entre lo que ha sido la justicia meramente punitiva que hemos tenido en el país, donde solamente se cree que privando de libertad y sin rehabilitarles a ellos para que se les pueda reinsertar a la sociedad, no es castigarlos de por vida, es que han cometido una infracción y por lo tanto hay que deducir responsabilidad, pero no es de por vida, hay que rehabilitarlo, eso es uno, y hacer una revisión en lo que es una justicia restaurativa. Debe de haber ese avance en el país. No podemos seguir o no podemos continuar con medidas tradicionales, arcaicas, que solamente criminalizan, satanizan, pero no hacen que estas personas puedan tener la oportunidad de rehabilitarse y de cambiar su condición de vida. Porque a la larga, si nosotros no lo hacemos, después de 8 años de estar recluido en un centro de esto, estos jóvenes salen, pero salen resentidos con la sociedad y van nuevamente a atacar. Van a atacar a la sociedad porque es la sociedad la responsable. Ellos son víctimas del sistema, víctimas de la sociedad, y deberán ellos entonces deducirle a la sociedad: lo que me quitaste lo voy a quitar ahora. Y ese es el problema. Entonces debemos de hacer esa revisión, avanzar, pero insistimos, esto pasa por voluntad política. Sí. Aprender de los errores. Lo que el Estado de Honduras debe hacer es aprender de los errores. Es hacer una investigación exhaustiva y forense de lo que ha pasado ahí. Y que no, forense no significa solamente el cuerpo y el delito, ¿no? Hacer una revisión del error que se ha cometido permanentemente. Depurar completamente los centros de rehabilitación de todo el personal que ha estado involucrado y deducir responsabilidades civiles y penales. Reconstruir, fortalecer la institucionalidad que garantice derechos humanos y los derechos fundamentales, y específicamente el derecho, el interés superior de los niños y de las niñas en la sociedad hondureña. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Denis y a Wilmer. Esperamos que el programa haya sido bastante reflexivo. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra y para estar informándoles realmente, porque como les digo, lo que nosotros vamos a construir desde, por ejemplo, este año lo vamos a ver el resultado de la Honduras que vamos a querer dentro de 15, 20 años. Así que la prioridad de nuestros políticos, de nuestros tomadores de decisiones, es realmente asumir una responsabilidad para poder formar a nuestros niños y niñas, se formen debidamente para poder cambiar realmente los destinos del país. Muchísimas gracias por su atención. Yo, si Dios quiere, les espero mañana nuevamente aquí. Chao. Qué bonito.